Muy bien. Hola a todos. Ahora empieza la grabación. Vamos a dar peritonitis. ¿Cuántos participantes tenemos aquí? 56. ¿Está bien? La ola va a estar grabada para los que no pueden asistir. Y sin problema pueden oyarnos después, ¿verdad? Lo que quiero hacer es vídeos más cortos. Eso quiero intentar porque es muy largo las grabaciones y yo personalmente cuando voy a ver un tema específico, si busco por ahí, si tiene más de una hora ya ni quiero mirar. Siempre miro algo que tiene 20 minutos, media hora nomás. Creo que el mismo efecto es para ustedes, ¿verdad? Una aula de 2, 3 horas, ¿quién va a querer mirar? Vamos a hacer 45 minutos, ¿está bien? 45 minutos. O media hora inclusive. Yo vídeos más de una hora ya ni miro mismo. No sé, o seis. Hace Pomodoro. ¿Qué Pomodoro? ¿25? Qué bueno. ¿Cómo es? 25 minutos. Dale. Parece interesante ese. Antes yo oí hablar que era 45, ¿verdad? Que el cerebro está alerta. Vamos a intentar. Vamos a aplicar alguna técnica ahí. Bueno, vamos por los 25. ¿Me avisa ahí entonces? A los 25 me avisan. La naja me avisa entonces. Ya está ya. Bueno, vamos a avanzar. Peritonitis. Voy a tratar de no detenerme mucho también, o si no pasa. Peritonitis. Que la peritonitis es la inflamación de la serosa peritoneal. Lembra mismo de peritoneo, ¿verdad? Peritoneo es una membrana serosa. Vamos, le puse mismo acá en anatomía, acá, miren, una membrana serosa que tiene dos capas, como todas las serosas del cuerpo, pleura, pericardio, ¿verdad? Tiene una hoja visceral y una hoja parietal y una cavidad con líquido, ¿está bien? Lo mismo ocurre con el pericardio y lo mismo ocurre con la pleura. Este es anatomía. Le coloqué también un poco de histología, pero antes de empezar, vamos a ver un vídeo ahí, vamos a ver si encontramos, a ver, peritonitis, laparoscopía, vamos a ver un poco. Vamos a ver de qué se trata nuestro tema de hoy. Este es nuestro tema de hoy. Opa, mira un poco, vamos a mirar, híjole, miren este abdomen, ¿eh? Vamos a mirar un poco este primero, este. Entonces, peritonitis es la inflamación. Opa, miren vos acá, ¿eh? Ahí está aspirando pus. Obviamente acá el peritoneo parietal, visceral, todo inflamado. Bien, pues estas son estas placas de fibrina. Esto ya nos indica que el paciente ya tiene una larga evolución, no tan larga, pero tampoco es de 1 o 2 días. Pero ya mira la formación de placa. Esto aparentemente casi un plastrón, ¿verdad? Creo que ya vimos alguna vez. Vamos a mirar un poco otro vídeo. Peritonitis es complicada, dice. Vamos a mirar un poco este. Vamos a mirar este. Acuérdense, una de las causas de peritonitis muy frecuente es la apendicitis. Yo quería mirar nomás si había pus. Entonces acá vemos la cavidad peritoneal. Esa inflamación del peritoneo es lo que conocemos entonces como peritonitis. Las etiologías son diversas, ¿verdad? Puede ser de varios orígenes. Vamos a ver después que hay algo que se llama peritonitis primaria, secundaria, terciaria. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, quería ver si hay pus por ahí. Miren lo que es esta adherencia ahí. Esto ya es un plastrón. ¿Lembra que hablamos de plastrón en apendicitis? ¿Ve? Como hay un proceso de bloqueo. Miren acá el absceso, en este caso el plastrón abscedado.
El plastrón no se opera, solo se opera si se complica. Una de las complicaciones es el absceso. Mira un poco aquí. Vamos a ver si tenemos... Vamos a mirar un poco este. Entonces ahí, paciente femenino. Vamos a ver si cómo está su cavidad peritoneal. Ahí está la videolaparoscopía. Miren la presencia de pus. Este es el hígado, miren por ahí. La ventaja de la videolaparoscopía es que podemos observar toda la cavidad. Ahí se ve algo, miren, eso aparentemente es. Vamos a ver vos qué tal están. Bueno, sí, es en el contexto de una apendicitis. Miren la cantidad de pus ahí. ¿Están viendo? Esto es una peritonitis, la inflamación de la membrana serosa peritoneal. Miren lo que es esta pus. Entonces, ¿en qué me puede decir que puede ser esto? Si estamos en el contexto de una apendicitis. A ver vos si están ahí respondiendo los muchachos, las compañeras. ¿Qué puede ser eso que estábamos viendo ahí? Miren vos ahí. Fecalito. Fecalito. Miren lo que es. Contaminando la cavidad. Fecalito. Híjole, y acá el amigo, nuestro amigo cirujano está esparciendo ese fecalito. ¡Qué locura! Miren vos. Lo bueno es cargar en una bolsa, ¿verdad? Extractora. O a veces se usa inclusive preservativo porque es estéril y cargamos. Ah, pero acá, opa, otro fecalito. Miren vos. Este peritoneo, está una peritonitis mismo generalizada, ya está. Ahí metió, miren vos lo que le dije. Entonces ya saben, ya a veces se puede usar preservativo para una cirugía por vídeo. Miren, ahí se carga, es mucho mejor que, pero todo contaminado, o sea, todo contaminado. Miren ahí la perforación, la apendicitis de etiología, si es fecalito, perfora más rápido. Las perforaciones se relacionan mucho cuando es por fecalito. Miren lo que es. Hay perforos, ¿eh? Entonces hizo una peritonitis, en este caso de origen apendicular. Bueno, vamos avanzando con nuestra aula. Entonces la inflamación. Hay varias causas. Vamos a ver, vamos a ir mirando, ¿está bien? Histología. Histología. Vamos a dar algunas introducciones básicas nomás sobre histología, anatomía, fisiología, ¿verdad? No estamos dando una materia de histología mismo, pero desde el punto de vista quirúrgico, así, algo que nos va a ser útil. Miren, vos posee dos capas, una celulosa, dice, de sostén, que tiene una lámina propia que contiene colágeno, fibra elástica, macrófago, adipocito, vasos sanguíneos, linfático y nervios. Dice, esto explica su importante función defensiva ante las infecciones. ¿Está bien? Acuérdense entonces, el peritoneo ayuda a contrarrestar, ¿verdad?, las infecciones. Si hay un agente infeccioso como bacterias, por ejemplo, después de una perforación apendicular, por ejemplo, el peritoneo empieza a secretar, a tener vasodilatación en sus capas y a enviar líquidos, se va formando esos líquidos inflamatorios en la cavidad peritoneal con células de la defensa para tratar de destruir a ese agente invasor y ahora agresor. Después dice tiene otra capa que es el epitelio. Entonces tenemos dos capas: célula fibrosa con células de la defensa, vean, macrófago por ejemplo, y otra capa, miren, epitelio. Dice que son células poligonales recubiertas de microvellosidades, equivalente, dice, al ribete en cepillo de las células intestinales. Esto seguro que escucharon vocês, si es que no son monitores de histología, hace tiempo, ¿verdad? Entonces, esto explica, dice, su fisiología de absorción, en este caso pueden absorber bacterias en una peritonitis. Ven por las características de ven que estas microvellosidades ayudan a poder absorber. El peritoneo secreta y absorbe, tiene una función así bidireccional, vamos a decir, puede secretar mucho líquido, así como absorber, ¿está bien? Y en el proceso de defensa contra un foco infeccioso, puede ir absorbiendo
puede ir absorbiendo así algunos restos de bacterias. Por eso lo que la peritonitis después puede llevar a una sepsia, una infección generalizada por el pasaje de esas bacterias a la circulación si no son destruidas. Bueno, aquí esto explica, bueno, estamos hablando de histología en el contexto de una peritonitis. Otra cosa, en su porción diafragmática, es el peritoneo, advierte la existencia de estomas, que son espacios abiertos entre las células mesoteliales. Estomas, son aberturas, dice, que establecen comunicación con los colectores subyacentes, que le llaman lacunae, lo cual vincula con la circulación linfática y la pleura. ¿Para qué queremos saber que el diafragma histológicamente tiene unos espacios, unas aberturas que comunican con la circulación linfática y con la pleura? ¿Para qué? Porque acá le pongo, ¿verdad? Esto explica, ven que los pacientes que cursan con una peritonitis que no se va resolviendo, que está evolucionando sin solución, pueden cursar con derrames pleurales como complicación de la peritonitis, ¿se entiende? Entonces, histológicamente hay una vía por donde puede comunicarse la cavidad peritoneal con la pleura, ¿está bien? En la porción el peritoneo tiene su porción diafragmática, parietal anterior, parietal posterior, pélvico, ¿verdad? Entonces, recordad, vamos a ir aplicando después en la patología en sí. Ahora acuérdense nomás que en una complicación de una peritonitis puede haber hasta derrames pleurales, ¿verdad? Anatomía. Anatomía. Entonces, recordar, es una membrana serosa. Recuerdan que tapiza la pared abdominopélvica y a los órganos, ¿está bien? La cavidad abdominal se transforma, dice, de virtual en real o verdadera. Cuando en ella ingresa, cuando hay un proceso patológico, cuando está ocupado por líquido, por aire o alguna masa, ¿verdad? Cuerpo extraño tal vez. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El peritoneo tiene una hoja visceral, acá. Miren, tiene una hoja parietal y una hoja visceral. Esto ya saben, ¿verdad? Así como la pleura y así como el pericardio. Y entre esas hojas hay una cavidad, pero es una cavidad virtual. En realidad esas hojas están adosadas una con otra y hay una pequeña cantidad de líquido entre esas hojas que favorecen el deslizamiento de los órganos. Tanto la cavidad pleural también es una cavidad virtual. ¿Y qué quiere decir cavidad virtual? Que digámosle, un estado normal no existe, pero puede, ustedes están viendo si está grabando, está postada, bueno. Disculpen, la de cavidad virtual se hace real cuando contiene algo. Cuando tiene un contenido, ya sea líquido, puede ser sangre, pus o aire. Entonces, esta cavidad, si vemos así en un estudio, una radiografía o una tomografía, esto diríamos que es un neumoperitoneo, ¿verdad? Porque no hay una cavidad así como esta. La cavidad es virtual, no está presente, pero puede ser real si algo ocupa ese espacio. No sé si da para entender. A ver, por ejemplo, el útero, por ejemplo, el útero también es una cavidad virtual, no es que hay un hueco ahí, no. Las paredes del útero están adosadas una con otra. Se vuelve real cuando hay algo ocupando, ¿verdad? Lo mismo, la vagina, por ejemplo, también se considera que es una cavidad virtual. Las paredes están unidas, no es que hay una cavidad ahí, las paredes están unidas una con otra. Y se dice virtual porque no existe así en condiciones normales, a no ser que es ocupado por algo, ¿verdad? No sé si da para entender. Entonces, en abdomen, en el área de cirugía,
¿qué es lo que, cuándo se vuelve real esta cavidad? Cuando hay, por ejemplo, un abdomen agudo hemorrágico, un embarazo ectópico con una rotura, por ejemplo, en las trompas, empieza a sangrar en la cavidad peritoneal, o un traumatismo acá hepático, empieza a sangrar, o una peritonitis donde hay pus, ¿verdad? O una ascitis cuando hay líquido en el curso de un proceso neoplásico. No sé si da para entender hasta ahí. ¿Está bien? Vamos avanzando. Esto es muy importante. Saber que en el peritoneo hay líquido. ¿Está bien? Algunos hablan de 20 ml, otros de 50 ml. En fin, al menos podemos decir que no mayor a 80 ml. ¿Por qué tenemos que saber eso? A veces pedimos, ¿cuál es el método de estudio muy bueno para ver líquido? A ver si están conectados los amigos. Ecografía. Ecografía. Acá Osvaldo dijo sí. No sé si... Ecografía, eso, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces con ultrasonido, a veces, por ejemplo, pedimos a un estudio disculpe, y informa líquido libre en cavidad peritoneal. Y ahí todo el mundo preocupado, desesperado, Dios mío, ¿será que es una peritonitis? ¿Qué pasó ahí? Si es un paciente con accidente motociclístico, voy a decir, ¿será que es sangre? Lembrar que es normal que haya líquido en la cavidad peritoneal, pero no estamos diciendo si hice un ultrasonido, se encuentra líquido 500 ml, ahí es un problema, ¿verdad? Yo les digo nomás que no es un dato muy llamativo para decidir una conducta que haya 20 ml de líquido o 30. Claro que depende mucho del contexto del paciente, del caso, pero yo nomás quiero que recuerden que es normal que haya líquido en la cavidad peritoneal. A modo de comentario, para recordar viejos tiempos, formaciones peritoneales lembran los mesos, los epiplones, ligamentos, las fascias. A modo de comentario nomás, ahora miren, a través de los mesos pasan los vasos y nervios. ¿Recuerdan eso, verdad? Mesenterio. Mire, pongo ahí, el mesocolon transverso. Este era el epiplón menor que une el hígado al estómago. ¿Recuerdan? Acá están los epiplones, mira, epiplón mayor y epiplón menor. Recordando que el epiplón mayor es muy importante en el proceso defensivo, como dijimos, tiene funciones defensivas el peritoneo y sus prolongaciones también. Para el plastrón, por ejemplo, recuerdan que bloquea el proceso infeccioso, es bloqueado por epiplón, por asa delgada. Vimos mismo ese video cómo estaba liberando el plastrón. Ligamentos. Sabemos el hígado, ponemos el falciforme, el ligamento coronario. Vamos ya avanzando. Fascia de coalescencia. Esto es en el proceso embriológico. Se forma cuando hay una rotación y aumento del volumen del tubo digestivo. No hay espacio para todos. Entonces algunos se van plegando hacia atrás. Algunos se vuelven retroperitoneal, otros no, porque hay un aumento desproporcional entre el volumen del contenido del abdomen con la pared, con la cavidad, perdón. Entonces, por eso es que el intestino se tiene que disponer en asas para poder entrar en la cavidad abdominal. Entonces hay un aumento desproporcional del contenido con respecto a la cavidad. Y eso hace que algunos órganos vayan hacia el retroperitoneo y queden adheridos a la pared. O sea, digámosle que no son retroperitoneales verdaderos, como el riñón, los grandes vasos. Este es el páncreas, por ejemplo, y el duodeno. Lembra que el páncreas casi enteramente es retroperitoneal, excepto la cola. Bueno, en fin, lo que le quiero explicar nomás es que en ese transcurso de la embriología, ¿verdad? Se desplazan estos órganos y se adhieren ahí, ¿verdad? Eso se llama, esa adherencia que tiene ahí se llama fascia de coalescencia. Tenemos detrás del colon ascendente, detrás del colon descendente, detrás del duodeno. ¿Y para qué queremos saber esto? Por ejemplo, si hay una apendicitis retrocecal,
que está detrás del ciego, nosotros tenemos que disecar este espacio, ¿verdad? Disecar. Acá se llama el surco paracólico derecho, por ejemplo, y hay que seccionar un poco el peritoneo y disecar esta fascia de coalescencia para poder elevar el ciego y ahí para poder ver el apéndice. No sé si se entiende más o menos lo que le digo. No podemos entrar por acá, por ejemplo. Acá está el mesenterio lleno de vasos. Entonces tenemos que buscar un lugar para acceder. A veces ocurre, por ejemplo, lembro una vez operamos una ferida por arma de fuego y la bala, el proyectil entró en la cara anterior del colon y salió por la cara posterior. ¿Y cómo vamos a hollar la cara posterior? Porque es retroperitoneal en la parte posterior. Entonces tenemos que liberar esta fascia. Liberar esta fascia de coalescencia. Y lo mejor es que es un plano avascular o no tiene vasos importantes. Podemos meter la mano ahí y disecar con la mano y ir despegando. No sé si se entiende. Por ejemplo, acá se entra acá y se puede movilizar. Son planos anatómicos que son importantes para el momento de la cirugía. A veces para mover el duodeno, por ejemplo, se va liberando su fascia retroduodeno pancrático, no sé si recuerdan, de Treitz. Y entonces, en una úlcera perforada, por ejemplo, la úlcera del duodeno en la pared posterior de la primera porción se perfora generalmente. Entonces, ¿cómo vamos a mover? Vamos a abrir el abdomen y no vamos a mover esa perforación. Entonces, tenemos que liberarle de su fascia de coalescencia. Entonces, lembrar la presencia de fascia es muy importante para algunas técnicas operatorias. Vamos a ir avanzando. Acá, lembrar también que la cavidad abdominal tiene varios compartimientos, varias subdivisiones. No sé si ya escucharon hablar de esto. Ahora miremos, número 1, por ejemplo, espacio parietocólico derecho, entre la pared abdominal y el colon. Miren vos, número 2 y 3, dice espacio intermesenterocólico, porque entre el mesenterio, ¿lembran la raíz del mesenterio? Tiene una forma de letra S, oblicua, de derecha a izquierda, va desde el ángulo del Treitz hasta la unión iliocecal. ¿Se entiende? Esta imagen está un poquito, y acá está el tubo digestivo. Bueno, en fin, el mesenterio cubre todo hasta acá, porque esta es su raíz nomás, y esta es su prolongación hasta el intestino. Entonces, todo lo que está a la derecha, entonces es espacio intermesenterocólico derecho e izquierdo. Y acá el parietocólico izquierdo. ¿Va para entender? Y miren un poco después, el 5, el famoso fondo de saco de Douglas. Son espacios, compartimientos dentro de la cavidad peritoneal. Mira, sufrénico, acá tenemos el sufrénico suprahepático derecho, sufrénico suprahepático izquierdo, y acá dice sufrénico infrahepático. Son un montón de espacios. Y miren, sufrénico izquierdo, ¿para qué queremos saber la presencia de tantos compartimientos? Por ejemplo, en una peritonitis, si vamos a operar, tenemos que lembrar que en cada uno de esos espacios puede haber un acúmulo de pus, o en un traumatismo de vaso, de ion, de sangra, y hay un importante hemoperitoneo. Tenemos que aspirar toda esa sangre, ¿verdad? O toda esa pus, o si se perfora la vesícula biliar en un proceso de maculocistitis, ahí da una peritonitis biliar. Entonces, en todos estos espacios tenemos que aspirar, lavar y secar. ¿Se entiende? Por eso a veces cuando operamos una apendicitis y si solo encontramos líquido purulento aquí, tenemos que hollar, de ser posible, todos estos espacios, principalmente el fondo de saco de Douglas, que es el área más declive de la cavidad peritoneal. Entonces, si hay un sangramiento en el hígado, en el vaso, o hay una perforación de una úlcera, finalmente, miren un poco, acá les quiero mostrar. Miren, esta es la dirección que toma el líquido, ¿ven? Para circular. Y acá hay lo interesante. Miren un poco esta flecha. Ven cómo apunta hacia arriba. Y este también para encima, este para abajo. ¿Ven?
El peritoneo, acá vemos otra vez la cavidad, viendo espacio subfrénico derecho, izquierdo, los paritocólicos, los mesenterocólicos derecho, mesenterio y colon, ¿verdad? Mesenterocólico izquierdo, el paretocólico izquierdo, y acá el fondo de saco de Douglas. En cada uno de esos espacios tenemos que explorar para aspirar si es necesario, porque si solo aspiramos la pus, por ejemplo aquí, de la zona donde está el apéndice o el fondo de saco, si queda un poco de pus aquí, vamos a cerrar el abdomen y el paciente pues va a tener mala evolución. Va a crear focos de acúmulo de pus, abscesos intraperitoneales y no se va a curar. Vamos a tener que operar gibota para poder lavar esa cavidad peritoneal. Les quiero mostrar algo. El peritoneo tiene la capacidad de secretar líquido y de absorber. Y esa mayor capacidad de absorción se ve aquí en el peritoneo subdiafragmático. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay un proceso, vamos a hablar de este lado, una diverticulitis, por ejemplo, o una apendicitis, o una enfermedad inflamatoria pélvica, donde hay de repente, puede haber abscesos en la trompa de falopio, puede haber una fuga de pus a través del orificio de la trompa hacia la cavidad. ¿Y qué pasa? Ese líquido termina siendo absorbido por el peritoneo subdiafragmático. Eso porque el diafragma durante la contracción se vuelve plano y cóncavo, y hace como un efecto sifón y lleva el líquido para cima. Bueno, ¿por qué le estoy explicando eso? A veces, si el foco está aquí en la pelvis o en el hemiabdomen inferior, operamos el foco infeccioso, puede ser apendicitis, una trompa sedada, una diverticulitis. Tenemos que lembrar siempre, bueno, ¿qué ocurre? Solucionamos aquí, cerramos el abdomen y después el paciente tiene mala evolución. Empieza a tener fiebre, pico de fiebre, leucocitosis, dolor, y para nosotros de repente aparentemente está solucionado, pero ¿qué suele ocurrir? Hay formaciones de pus dentro de la cavidad, ahí en el peritoneo subdiafragmático, abscesos. ¿Y cómo es que se soluciona aquí y aparece ahí arriba? Por la fisiología peritoneal, por el movimiento de los fluidos dentro del peritoneo. Lembra, entonces, si estamos ante una peritonitis, hay líquido purulento, tenemos que mirar cada uno de los espacios, incluyendo el subfrénico, porque el peritoneo subdiafragmático absorbe, y por eso es que se comunica, a veces puede haber un derrame pleural también bilateral. Entonces, lembrar cómo el peritoneo puede absorber también en la parte de arriba. Vamos mirando acá, para mí que había, ¿qué es esto? Cirugía de catarata dice. No sé cómo salió ahí. Acá, miren vos, vamos a mirar un poco esta cavidad. Eso, acá está. Bueno, no sé si están entendiendo. Esta es una apendicitis, ¿verdad? Miren bien. Y miren vos aquí, este es el hígado. O sea que estamos aquí, en este espacio subhepático y subfrénico, acá. Y miren un poco el hígado, cómo está, tiene todo, miren, ahí está, ¿ven? Tiene todo placa de fibrina y pus a su alrededor. ¿Y cómo es que un proceso que está allá en fosa ilíaca derecha termina esparciéndose por todo el abdomen? Eso, miren ahí está el hígado, lleno de pus. Y ahí va a estar aspirando. Este era el fecalito. Entonces, cuando es una peritonitis, por eso que una peritonitis, si es, la peritonitis puede ser generalizada o localizada. Mire, por ejemplo, entonces cuando tenemos un paciente con una peritonitis y no tenemos videolaparoscopía, la incisión es esta, mediana, ¿verdad? Supra, en este caso trans infraumbilical, pero puede ser supra para infraumbilical.
La incisión tiene que ser generosa. Claro que por la estética y el dolor postoperatorio y el riesgo de una hernia incisional está presente, pero tenemos que hacer una amplia abertura. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí en el espacio subfrénico derecho, izquierdo, subhepático, por el movimiento de los fluidos intraperitoneales que son absorbidos por el peritoneo subdiafragmático, la pus que está concentrada aquí en el hemiabdomen inferior o no andar inferior do abdomen, como dicen los brasileños, puede subir arriba. Entonces, no podemos hacer una incisión aquí nomás y tratar de solucionar y aspirar fondo de sacodugla, la fosa ilíaca nomás. Sí o sí tenemos que mirar aquí arriba y aspirar. Yo he visto no muchos casos, pero ya muchos que de repente se piensa que es una apendicitis, ¿verdad? Y es una apendicitis, por ejemplo, se hace la incisión de McBurney y a veces se encuentra que es una peritonitis ya, eh, con pus. Entonces, ¿qué hacen algunos compañeros? Aspiran todo ahí, solucionan y fechan la incisión. ¿Y qué pasa? El paciente tiene mala evolución, se pide un ultrasonido y se ve que tiene colecciones líquidas, ya sea subdiafragmático, paretocólico. ¿Por qué? Porque el líquido no es que se que el líquido circula por el abdomen. No sé si da para entender. Entonces, lastimosamente, para los pacientes que tienen peritonitis generalizada, la incisión es amplia, a no ser que tengamos una videolaparoscopía por ahí. Ahí, una ventaja de vídeo, de la cirugía por video en la peritonitis es justamente que podemos observar toda la cavidad y aspirar todo el líquido pus y lavar bien la cavidad. Pero si es una cirugía abierta, tiene que ser una incisión generosa, porque corremos el riesgo, tal vez por ser estéticos, ¿verdad? Opa, por ser estético, porque no queremos hacer una incisión grande, al final le predisponemos a ese paciente que vuelva a operarse. ¿Verdad? Ya se operó lo de la apendicitis, pero como quedó un acúmulo de pus ahí, tiene mala evolución, se vuelve a operar. Y ella con una incisión más grande, la mediana. Entonces va a llevar una incisión más una más una mediana. ¿Eso por qué? Porque tal vez no quisimos abrirle, explorarle bien en la primera cirugía. Entonces, eh, esa es la conducta. ¿Y cómo es que ocurre todo eso? Recuerdan acá los movimientos de los fluidos dentro. Vamos a mirar. Doctor, Oh, si hago una incisión de McBurney para a apendicite, ¿verdad? Y percebo que ya se evolucionó. Por ali mesmo, vou conseguir hacer todos os campos ou vou ter que hacer uma incisión más? es así. Si operas, en ese caso, ¿verdad? Encontrás que una peritonitis ya, una apendicitis complicada, se perforó ya, hay pus, entonces simplemente podés cerrar esa incisión y abrir una mediana, o sea que se llama conversión de la cirugía, de una McBurney pasas a una laparotomía mediana. Y esa conducta lo que a veces muchos, yo también me incluyo, a veces cuesta tomar esa decisión. Ya le hiciste una incisión mediana, no percibí que no vas a poder solucionar porque hay mucho líquido en la cavidad. Entonces, la conducta es cerrar esa McBurney y hacer una laparotomía mediana. Y lastimosamente el paciente va a llevar 2 incisiones, pero vas a solucionar el problema. No sé si esa era tu pregunta. Assim mesmo, graças. A modo de comentario nomás, Cleverson, una vez operaron una apendicitis, ¿verdad? Y se hizo el conteo de gasas. ¿Lembran que hablamos de eso en la parte de instrumentación? Conteo de gasas y faltaba una gasa. Entonces, por la McBurney, difícil es de buscar una gasa, muy chico. Entonces el doctor, en cuestión cirujano de la zona, decidió hacer la laparotomía. O sea que de una incisión mediana, perdón, McBurney se fue a la laparotomía para buscar la gasa.
Y adivinen qué, no encontró la gasa. No encontró. ¿Qué pasó? Es que antes de la cirugía, no sé si dimos aula con vocês de instrumentación en esta parte, hablé yo con algunos grupos. ¿Cómo vamos a prever eso? ¿Cómo podemos prever que eso ocurra? Contando las gasas. Contando las gasas. Antes de la cirugía, es el instrumentador que tiene que hacer. El futuro de vocês, cuando entra en quirófano, va a ser ocupar el puesto de instrumentador primero. El primero olhar, después instrumentador, después ayudante, ¿verdad? Entonces tenemos que contar las gasas antes de la cirugía y después de la cirugía. ¿Y qué pasó? Ellos contaron después. Y ahí faltó, porque un estándar puede que haya 10 gasas 10 gasas separadas en un paquete, ¿verdad? Pero a veces, en vez de cargar 10, la persona que preparó puede cargar 9. Error humano. Por eso es que tenemos que contar antes. Entonces, para adicionar nomás a la pregunta de Cleverson, podemos convertir la cirugía de Mabuni a una mediana. Lo mismo ocurre en una cirugía por video. Cuando operamos una cirugía por video, y si se complica la cirugía o hay una hemorragia masiva que no podemos controlar por video, no hay problema. Se convierte de una cirugía de video a una cirugía convencional. Se abre, se hace una laparotomía. Esa es la conducta. Y es lo que deberíamos hacer. A veces muchos no quieren hacer la laparotomía, tratan de solucionar por esa incisión más pequeña y finalmente el paciente termina complicándose y tiene que volver a entrar en quirófano y peor, ¿verdad? En peores condiciones. Eso es lo que se conoce como peritonitis terciaria. La peritonitis postoperatoria se llama peritonitis terciaria. Ya se operó luego ya de una peritonitis tal vez localizada o generalizada igual. Y después vuelve otra vez a complicarse. Y eso se llama peritonitis terciaria. La peritonitis postoperatoria. El paciente ya entra en peores condiciones, ¿verdad? Hay que evitar eso, hay que solucionar si de ser posible en la primera cirugía. Bueno, no sé qué tal estamos de tiempo, si ya pasa. Só uma pergunta. E nesse caso, o que dizer ao paciente? Y ahí, mi amigo, aparte de ser médico, tenemos que ser un buen locutor y tener palabras convincentes, ¿verdad? Bueno, ¿qué decir después? Ya es un pequeño problema. El tema es qué decir antes. Y le cuento que no todos hacemos eso. A veces sí, a veces no. Está el famoso consentimiento informado, donde nosotros tenemos que explicarle al paciente qué tipo de cirugía le vamos a realizar, cuál es el procedimiento y le explicamos las posibles complicaciones. Entonces, lo bueno sería explicarle antes que en caso de que no haya buena evolución o que la contaminación esté muy extensa, que haya líquido en todas partes, dependiendo de la cirugía, ¿verdad? Que siempre existe la posibilidad de reoperarle si fuera necesario, ¿verdad? Pero de hecho que estamos en un problema, de hecho que es una situación ya difícil que tenemos que manejar lo mejor posible para evitar problemas médico-legales, ¿verdad? Lo bueno sería, para responder a Anderson, ya antes de la cirugía, explicarle al paciente las posibles complicaciones. Si una apendicitis, por ejemplo, a veces uno hace la ligadura del apéndice, ya mostramos ese, un momentito, y eso se puede mirar, muñón apendicular. Acá, por ejemplo, acá. Para mirar nomás una imagen. Nunca debemos subestimar ninguna cirugía. Siempre la apendicectomía parece que es algo básico, pero mira, a veces puede ocurrir. Este se llama muñón apendicular. Miren vos, se hace una ligadura en la base y se secciona el apéndice. En eso consiste la apendicectomía. Mira. Ligadura y sección del mesoapéndice, que contiene los vasos apendiculares, y ligadura y sección del apéndice. Y este muñón puede tener fuga. Y ahí es lo que se conoce ya, ahí va a ser de vuelta una peritonitis
Y eso se llama ya peritonitis terciaria. Tenemos que volver a operar. Acá, por ejemplo, vamos a mirar un poco este. Acá, por ejemplo, hay una anastomosis, miren la base. La anastomosis, por ejemplo, también. Anastomosis intestinal, miren un poco. Vamos a operar, por ejemplo, a un paciente, no sé, de algún tumor o una herida por arma de fuego que perforó el intestino. A veces podemos terminar resecando una porción y luego suturando gibota. Y este puede tener fuga. Y si hay salida de líquido intestinal, peritonitis terciaria ya, porque es la postoperatoria. Entonces, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Pero para responder nomás a nuestro amigo ahí, a Anderson, lo ideal es explicarle antes, ¿verdad? Y exponerle todas las posibilidades y que toda cirugía no está exenta de complicaciones. Y ahí tratar de, no sé si más o menos eso podría ser una, no sé si da para entender, Anderson. En realidad, Sim, graças. espero que a nadie le alcance, pero eso es lo peor que puede pasar. Lo operaste una vez, se complica, ahí tenés que llegar a hablar, a explicar, es muy delicado. Entonces yo lo que mejor encontré en la vida práctica es explicar antes y justamente que así mismo protocolo conseguir el consentimiento informado. Eso es un documento que queda en las fichas clínicas y ahí está explicado todo, que se le habló de las complicaciones y se aceptó, entonces estamos más o menos protegidos. Pero claro, lo ideal es solucionar, ¿verdad? Pero no le vamos a decir al paciente, mira, te hice una incisión mediana y encontré mucha pus, pero intenté solucionar ahí y no pude y ahora te tengo que hacer una mediana. Son temas específicos que depende del caso para resolver, ¿verdad? Pero mejor explicarle al paciente antes de cada procedimiento todas las posibles complicaciones, incluyendo una reoperación, si fuese necesario, ¿verdad? Las complicaciones en la cirugía, en el postoperatorio, lo más frecuente son las hemorragias, por ejemplo, que le puede pasar a cualquiera. Y algunos simplemente le dicen otra cosa, ¿verdad? Va a depender de cada médico, ¿verdad? Inervación del peritoneo. Miren, vos consta de dos partes, dice, ¿verdad? Una versión somática y una autónoma, ¿está bien? Vamos a mirar un poco esto porque tiene características diferentes. No sé si ya oyeron hablar. Lembra anatomía. Miren vos acá, la médula espinal con sus nervios. Y acá miren vos acá, el tronco encefálico. Miren acá el sistema nervioso autónomo. Está a nivel toracolumbar. Miren vos. Toracolumbar, y ese es el simpático, y el parasimpático tiene su centro cráneo sacral, también se le llama, a nivel del tronco y a nivel de la médula sacra. Ahí están sus respectivos controles. Entonces el peritoneo tiene una doble inervación, está inervado tanto por el sistema somático voluntario o como autónomo, ¿verdad? Y hay simpático y parasimpático. Miren un poco ahí, la inervación del peritoneo es Profe, doble. deu tempo. ¿Ya dio el tiempo? Vamos a dar hasta aquí. Vamos a avanzar un poquito y vamos a cortar, ¿verdad? Acá miren un poco. Entonces estamos en la inervación. Vamos, gracias por avisar. Gracias por avisar. Acá viene doble inervación, somática y autónoma. Miren un poco, ello confiere alta sensibilidad. Estamos hablando del parietal, miren. Alta sensibilidad y es parte de usar la respuesta generante a un estímulo. Dice, mediante las fibras somáticas localiza en forma precisa el dolor una vez estimulado. Vamos a tratar de entender este. Después viene
el peritoneo visceral. Entonces el peritoneo tiene dos capas, parietal y visceral. La parietal tiene doble inervación y la visceral solo está inervada por el sistema nervioso autónomo. Entonces dice, lo que permite responder frente a los estímulos dolorosos van a ser la distensión, la tracción, la presión o la isquemia. ¿Está bien? Dice, el dolor es mal localizado y carece del receptor del dolor y la temperatura. ¿Bien lo que es? Carece de receptor de dolor y temperatura. Entonces responde a estos estímulos, a la distensión, a la isquemia, a la tracción, presión y a los espasmos. Por ejemplo, el intestino responde doloroso a los espasmos, esos dolores tipo cólico ahí. Entonces es la fisiología de la inervación es importante lembrar. ¿Por qué? Ustedes lembran de cronología de Murphy que inicia con un dolor difuso, mal localizado, en epigastro y periumbilical. Lembra más o menos, y que después de unas horas se localiza en fosa ilíaca derecha. Entonces, eso indica porque el primer dolor que va a iniciar va a ser a través del peritoneo visceral. Es lo primero que se va a irritar, el peritoneo visceral. Y la característica de la manifestación del dolor del peritoneo visceral es esta, es un dolor mal localizado. Vos le preguntás al paciente, ¿dónde empezó el dolor? Y agarra su mano, un clásico de apendicitis estamos hablando, ¿verdad? Y empieza a hacer movimientos circulares. Acá me dolió, doctor, acá me dolió. Y vos le decís, ¿me podés mostrar con un dedo, me podés indicar con un dedo dónde te dolió? Y si agarra su dedo va a decir, así, doctor. Entonces, no es localizado, no es puntual. Pero cuando el peritoneo visceral está inflamado, es difuso, mal localizado. Pero después de ese peritoneo, después se inflama ya el peritoneo parietal. Y ahí es donde el dolor migra a fosa ilíaca derecha y se hace localizado. Y ahí le podemos preguntar al paciente, ¿me puede mostrar con un dedo dónde te duele? Y te va a apuntar ahí. Hay un punto doloroso apendicular, punto doloroso de McBurney. Pero eso es si el apéndice está ubicado descendente interna, porque si es retrocecal o está en posición pélvica, no va a apuntar en McBurney. Estamos hablando nomás a modo de ejemplo. O si una embarazada en el segundo trimestre, el dolor va a ser más en flanco, en el tercer trimestre el dolor va a ser más en hipocondrio. Entonces estamos hablando nomás de un ejemplo. Cuando está irritado el peritoneo parietal, el paciente puede mostrar con un dedo, puede localizar el dolor. Acá me duele, doctor. Pero si el problema está abarcando el peritoneo visceral nomás, lembren que la visceral está por los órganos, entonces el dolor es mal localizado, difuso, donde el paciente no sabe referir dónde mismo le duele. Eso es importante para la semiología del dolor cuando viene un paciente con dolor abdominal, ¿verdad? Le investigamos para saber más o menos la fuente. Clásico ejemplo, clásico es la apendicitis aguda, con su cronología de Murphy. Bueno, saber la cavidad, miren, pues estas son las cavidades peritoneales, gran cavidad peritoneal, pequeña cavidad. En el hombre la cavidad peritoneal está cerrada, miren un poco, está cerrada, y en la mujer se dice que la cavidad peritoneal está abierta y se puede comunicar con el exterior. No sé si ya hablamos alguna vez de esto, se puede comunicar con el exterior a través del aparato genital femenino. Ya hablamos alguna vez de esto, acá a través de la vagina, útero, trompa, y la trompa tiene un orificio que comunica con la cavidad peritoneal. Por eso una infección, de repente de transmisión de sudado, algo así, por vía ascendente, la bacteria puede migrar, ir inflamando el útero, inflamando la trompa, formando pus, y esa pus puede ir a parar en el peritoneo, y ahí da una peritonitis de origen ginecológica en este caso. O sea que está comunicado, ¿verdad? Acá le voy a mostrar un estudio para
certificar esa comunicación. Hay algo que se llama histerosalpingografía. Se inyecta un contraste en la vagina. Esto, por ejemplo, para estudios de esterilidad y compañía, se intenta comprobar la permeabilidad de la trompa, porque si la trompa tiene una adherencia o no tiene una comunicación ahí, si está obstruida esa comunicación, entonces la paciente no va a poder fecundar, ¿verdad? Porque el espermatozoide entra por aquí y el óvulo viene del otro extremo de la trompa, y la fecundación ocurre generalmente en la trompa, ¿verdad? Pero en la ampolla. Y si no hay comunicación, no va a haber fecundación. Entonces, un estudio dentro de un contexto de infertilidad de una mujer se investiga mediante una de las investigaciones mediante histerosalpingografía. Se inyecta contraste en el tracto genital y ese contraste tiene que pasar a la cavidad abdominal. Si pasa a la cavidad abdominal, entonces se confirma la permeabilidad de la trompa, o sea, la causa de la esterilidad no va a estar en la trompa. No sé si va para entender. Entonces, esta comunicación es muy importante para hablar de algo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que puede dar una peritonitis, ¿verdad? Y en este estudio, por ejemplo, también, no sé si escucharon hablar ya de eso. Yo ya le hablé ya estamos terminando. Acá está, justo le puse luego como ejemplo. Miren, acá puede estar acá colonizado por bacterias acá la vagina, y por vía ascendente va inflamando, da una anometritis, ahí miren, da una salpingitis, puede tener pus y ahí va pasando a la cavidad y da una peritonitis. Bueno, para terminar esta parte, quiero nomás saber, yo ya le hablé una vez de un caso de neumoperitoneo en una mujer que no se encontró la causa y no sé si ya le hablé ya. ¿Eh? No, sí, dice Marcelo, dice sí, no. Era así, había una paciente que venía o sea que mis jefes me contaron un caso real que venía siempre con sí, la flauta, dice Marcelo. Siempre venía con neumoperitoneo, ¿verdad? Y querían saber la causa. El si encontramos neumo en el peritoneo, más se piensa una perforación de una víscera hueca, ¿verdad? Que es la fuente de aire ahí que va a ir a la cavidad peritoneal. Y en este caso no fue nada de eso, se le hizo endoscopía digestiva alta, endoscopía digestiva baja, todo normal, pero había neumo y dolor por la presencia de aire. Y al final fue porque en la hora de tener relaciones sexuales con su pareja le soplaba acá, soplaba en portugués, le soplaba y el aire entraba a través de la vagina, por el útero, por la trompa y se iba a la cavidad peritoneal y le daba neumoperitoneo de tanto en tanto, hasta que se descubrió la causa, ¿verdad? Después de hacer endoscopía digestiva alta, baja, tomografía, se internaba la paciente. Ya estaban a punto de hacerle una laparoscopía diagnóstica, pero se descubrió la causa y se solucionó. Muy bien, vamos a cortar la grabación hasta aquí. Histología, anatomía y en la siguiente continuamos con fisiología. Voy a cortar. No sé cuánto tiempo pasó.